La noche en que Corbin apareció en su puerta, Senna llevaba 40 minutos sentada en el suelo del baño, presionando una toalla de cocina contra su antebrazo, tratando de recordar si tenía un costurero en algún cajón. No lo tenía. Había encontrado una engrapadora bajo el fregadero de la cocina, y todavía la estaba mirando, considerándola en serio, cuando escuchó el golpe en la puerta. No era un golpe fuerte, ni urgente. Era el tipo de golpe que no necesitaba serlo, porque quien lo daba jamás en su vida había sido ignorado. Senna dejó la engrapadora sobre la mesa. Apretó más fuerte la toalla contra su brazo. No se movió. El golpe volvió a sonar. Y luego su voz, del otro lado de la puerta, baja y pareja, como siempre. Esa voz que hacía sentir que el mundo entero bajaba el ritmo solo para acomodarse a él. Abre la puerta. Senna nunca le había dado su dirección. Había sido muy cuidadosa con eso. Se levantó apoyándose en el borde de la tina. El linóleo estaba helado bajo sus calcetines. Se vio un instante en el espejo del baño, la toalla, la palidez, las ojeras que ya no eran ojeras, sino algo permanente en su rostro. Apartó la mirada antes de que su cerebro terminara de procesar lo que veía. Caminó hasta la puerta arrastrando los pies. No quitó la cadena. Señor Corbin, dijo, con voz plana, profesional, con 2 años de práctica. No es un buen momento. Un silencio. Escuchó a Corbin respirar una vez del otro lado. ¿Cuándo lo es? Respondió él, y eso, de algún modo, fue peor que si se hubiera enojado. No estoy. Senna se detuvo, volvió a empezar. Tuve un accidente. Estoy bien. Mañana voy a la oficina. Hoy no fuiste. Llamé. Me escribiste un mensaje. No es lo mismo. Otro silencio, más largo esta vez. ¿Senna? Casi nunca usaba su nombre de pila. En 2 años, Senna podía contar las veces con los dedos de una mano. Y cada vez que lo hacía, algo se sentía fuera de lugar, como una puerta que se abre en una pared que uno creía sólida. Senna quitó la cadena. Lo primero que hizo Corbin al verla fue mirarle el brazo. Ella se había envuelto la toalla con más fuerza antes de abrir, se había bajado la manga por encima, y aún así no sirvió de nada. Los ojos de Corbin fueron directo ahí. Tenía esa clase de atención que costaba algo recibir. ¿Qué pasó? Dijo, y no sonó a pregunta. Ya te dije, un accidente. ¿Con qué? Con un cúter. Senna se apartó de la puerta porque no había nada más que hacer. Corbin ya estaba mirando más allá de ella, hacia el interior del departamento. Ella lo observó recorrer con la vista el techo manchado de humedad, los muebles de segunda mano, el foco solitario que zumbaba apenas cuando el refrigerador se encendía, y la pila de reportes trimestrales de su propia empresa sobre la mesa de la cocina, los que Senna se había llevado a casa para trabajar porque no tenía nada más que hacer con su noche. El rostro de Corbin no cambió. Casi nunca lo hacía. Pero algo se movió ligeramente alrededor de sus ojos, y Senna odió verlo. Siéntate, dijo él. Puedo quedarme de pie. Estás pálida. Corbin caminó hacia la cocina. Siéntate. Senna se sentó a la mesa. Era más fácil que discutir, y estaba muy cansada. Lo escuchó abrir alacenas, correr el agua del grifo. Miró los reportes frente a ella, las proyecciones del tercer trimestre del grupo Corbin, las que técnicamente le correspondía manejar, y pensó, con una distancia rara, que debería voltearlos boca abajo. Corbin no tenía por qué ver sus propios números anotados con la letra de Senna, un martes a las 11 de la noche, cuando se suponía que ella estaba de baja médica. Corbin volvió con un vaso de agua, un paño limpio que había sacado de algún lugar que Senna ni siquiera sabía que tenía, y el botiquín que llevaba 14 meses sin abrir bajo el lavabo del baño, desde el día en que ella se había mudado. Se sentó frente a Senna. Puso todo sobre la mesa con la deliberación particular de un hombre acostumbrado a tomar decisiones rápidas y exactas. Y entonces miró su brazo. Déjame verlo. ¿Puedo con esto? Sé que puedes. Extendió la mano. Déjame verlo de todas formas. Senna no supo por qué lo hizo. Después se diría que fue la pérdida de sangre, que ya no le quedaba suficiente terquedad como para sostenerla, pero eso no era del todo honesto.
Puso el brazo sobre la mesa y dejó que Corbin desenvolviera la toalla. Él no reaccionó. Senna había esperado que reaccionara. Corbin miró el corte de la misma forma en que miraba las hojas de cálculo, de la misma forma en que miraba todo, como información que había que procesar y resolver, nada más. Necesita puntos, dijo. Lo sé. Ibas a engraparlo. Senna levantó la vista. Corbin señaló con la cabeza hacia la barra de la cocina, donde ella había dejado la engrapadora antes de ir a abrir la puerta. Sintió que su cara hacía algo complicado. Era un plan de emergencia, dijo. Senna, he curado cosas peores. Corbin la miró un momento. No como la miraba la gente normalmente, no con lástima, ni con el cálculo frío que le dedicaban sus socios, ni con el desprecio particular con el que ella había crecido. Solo la miró. Tomando nota. Te creo, dijo en voz baja, y eso, de algún modo, fue lo peor que había dicho hasta entonces. La llevó en su auto a una clínica privada cerca de Bloor Street que Senna ni sabía que existía, lo cual tenía sentido, porque era el tipo de lugar que no se anunciaba. Un doctor que ella nunca había visto le cosió el brazo en un consultorio que parecía más un estudio que una sala de examen, y que no le hizo ninguna pregunta que Senna hubiera tenido que responder con mentiras. Corbin se quedó sentado en un rincón todo el tiempo, con el abrigo puesto, los codos sobre las rodillas, observando el procedimiento con la misma atención neutra que le daba a todo. En el camino de regreso, Senna miró por la ventana las calles mojadas de noviembre y contó, mentalmente, todo lo que no sabía de ese hombre para quien trabajaba desde los 26 años. Conocía su agenda. Conocía sus números. Cada cuenta, cada propiedad, cada nombre de empresa oculto en cada expediente. Sabía que tomaba el café solo, que dormía mal, que una vez había corrido a un hombre de una junta por llegar 3 minutos tarde y nunca más lo había vuelto a mencionar. Sabía que tenía 3 teléfonos y usaba 2, y que el tercero se quedaba en el cajón de su escritorio y jamás sonaba, salvo el día 14 de cada mes, cuando lo contestaba a solas en su oficina, con la puerta cerrada. No sabía dónde vivía. No sabía si la mujer cuyo nombre había aparecido el año pasado en la sección de sociales, una tal Lynette Aberstock, fotografiada en una gala junto al puerto, del brazo de Corbin, seguía en su vida o si alguna vez había estado de verdad ahí. No sabía por qué Corbin había venido esa noche. No sabía por qué la había llevado él mismo, teniendo a 4 personas en su equipo que se encargaban exactamente de ese tipo de encargos. Puedes dejarme en la esquina, dijo Senna. Te llevo hasta la puerta. La esquina está bien. Corbin no respondió. La llevó hasta la puerta. Senna bajó del auto y se quedó de pie en la acera, en el frío de noviembre, y él bajó la ventanilla y la miró. Mañana en la mañana va a haber un auto afuera de tu edificio, dijo. A las 7:30. No es necesario. No, coincidió él. No lo es. Y se fue. Senna se quedó ahí, en la acera, hasta que ya no pudo ver las luces traseras del auto, y luego subió y se sentó a la mesa de la cocina durante un largo rato sin voltear una sola página de los reportes. Senna había llegado al grupo Corbin de la misma forma en que había llegado a casi todo en su vida, por necesidad, sin mejores opciones a la vista. La agencia de colocación la había mandado a la entrevista con un folder de certificados y un corte de cabello que había pagado a crédito, y con esa clase muy específica de confianza que en realidad es una forma de desesperación bajo control. La recepcionista la había mirado como la miraba la gente en la mayoría de los lugares, ese cálculo rápido, el destello de sorpresa ante sus credenciales, la recuperación hacia una neutralidad profesional que no era del todo neutral. Senna llevaba toda su vida haciendo esas cuentas. Ya casi no le importaba. La entrevista había sido con un hombre llamado Fowler, uno de los directores de operaciones de Corbin. Le hizo 3 preguntas, volteó su expediente boca abajo y le dijo que el puesto ya estaba cubierto. Senna pidió hablar directamente con Corbin. Fowler la miró un largo rato. Dígale, contestó ella, que encontré el error en su conciliación del segundo trimestre. El de la declaración de Gibraltar. Lo había leído en un documento público, un detalle pequeño escondido 3 niveles abajo. Dígale eso. Va a querer escuchar el resto. Fowler salió de la sala. Volvió 4 minutos después. Corbin la contrató esa misma tarde. Jamás le preguntó cómo había encontrado el error. Ella nunca se lo dijo.
Fue lo único que quedó sin resolver entre los dos, y Senna siempre pensó que, de parte de Corbin, había sido intencional. Era un hombre que entendía el valor de dejar ciertas cuentas abiertas. Al día siguiente, Corbin llegó a la oficina 20 minutos antes que Senna. Ella lo supo porque llegó a las 7:15, 20 minutos antes de lo que se esperaba de ella, y aún así vio la luz encendida bajo la puerta de la oficina de Corbin, sintió ese silencio distinto que tienen los edificios cuando no están del todo vacíos. Colgó su abrigo. Preparó 2 cafés. Llevó uno a la puerta de Corbin y tocó. Adelante. Abrió la puerta. Corbin estaba en su escritorio con 3 expedientes abiertos y el saco quitado, como solo se le veía en las horas tempranas, cuando creía que nadie más estaba en el edificio. Levantó la vista. Miró el brazo de Senna como lo había mirado la noche anterior. Ella dejó el café frente a él. «¿La cuenta Ferris?», dijo. «Hay una discrepancia en la transferencia de octubre. Alrededor de 60.000. Pensé que debía saberlo antes de la reunión con Moreau de esta tarde». Corbin la miró, luego miró el café, luego volvió a mirarla. 60.000, repitió. 62, para ser exactos. ¿Puedo tener el resumen corregido antes del mediodía? Corbin tomó el café. Se quedó callado un momento. ¿Senna? Dígame. Siéntate. Senna se sentó en la silla frente al escritorio, la de los clientes, la que había usado exactamente una vez, el día que él la contrató. Desde entonces siempre se había quedado de pie en cada reunión. «¿Cuánto tiempo llevas en ese departamento?», preguntó Corbin. Ella no esperaba esa pregunta. Se recompuso rápido, como había aprendido a hacerlo. 14 meses. Antes de eso, un subarriendo en Parkdale. Hizo una pausa. Antes de eso, un cuarto sobre una lavandería en Dundas. Corbin la miró fijamente. «¿Llevas 2 años aquí?» «Sí». «¿Tu sueldo?» «Es justo», dijo Senna. «Más que justo». «No me estoy quejando de mi sueldo». «No es eso lo que te estoy preguntando». Senna sostuvo su mirada. Le costó algo, pero la sostuvo. «Tengo algunas deudas», dijo. ¿Viejas? «Se están resolviendo». Corbin no insistió. Nunca insistía 2 veces. Tenía una forma de atraer la información hacia él sin presión, solo con la calidad particular de su atención. La mayoría de la gente terminaba contándole todo lo que quería saber, nada más para llenar el silencio. Senna lo había notado desde la primera semana, y desde entonces se había esforzado mucho por ser la excepción. «El resumen corregido», dijo por fin Corbin. «Antes de la reunión con Moreau, antes del mediodía». Senna confirmó. Se levantó para salir. Estaba en la puerta cuando lo escuchó decir. «El auto también va a estar ahí esta noche, y mañana». Ella se volteó. «Señor Corbin, considérelo un precaución. Los puntos necesitan una semana. Yo tomo el metro». «Lo sé». Bajó la vista hacia sus expedientes. «Considéralo una precaución». Senna pensó en discutir. Pensó en la cara que había puesto Corbin la noche anterior, cuando desenvolvió la toalla de su brazo. Esa neutralidad cuidadosa que a él también le había costado algo, pensó ahora. O tal vez lo había imaginado. «Está bien», dijo. Volvió a su escritorio y comenzó el resumen corregido. Senna se enteró de la existencia de Lynette Aberstock de la misma forma en que se enteraba de casi todo, por accidente, y luego por deducción. Un sobre en el escritorio de Corbin, deslizado bajo una pila de papeles, con una letra que ella no reconocía, dirigido a la oficina en lugar de a su domicilio privado, lo cual era inusual. Lo dejó a un lado sin abrirlo, como hacía siempre con la correspondencia personal. 3 días después, había desaparecido. 2 semanas más tarde, Senna llegó a la oficina y encontró un arreglo floral en el vestíbulo que nadie había autorizado y que nadie había firmado de recibido. Pasó 20 minutos rastreando el pedido hasta que encontró el nombre en la tarjeta, Lynette Aberstock, prometida de Corbin. La palabra se le quedó atorada en el pecho de una forma que prefirió no examinar demasiado. Puso las flores en la sala de juntas y redirigió el cobro a la cuenta personal correspondiente, y no le dijo nada a nadie.
Esa tarde se quedó trabajando hasta tarde en un reporte de variaciones que en realidad no era urgente esa noche. La oficina se fue vaciando a su alrededor. Corbin también se quedó. Senna podía escucharlo del otro lado de la pared, el murmullo bajo de sus llamadas, los silencios ocasionales que significaban que estaba pensando. Pasaba veces, los dos trabajando hasta tarde en paralelo, cada uno a un lado de la pared de su oficina, y Senna había descubierto que era más fácil de lo que esperaba estar tan cerca de alguien sin que se le exigiera ser nada en particular. Estaba por terminar el reporte cuando escuchó a Corbin colgar el teléfono y quedarse en silencio un largo rato. Después, a través de la puerta. ¿Senna? Sí, ya me voy. Miró la pantalla. 4 filas más. 5 minutos. El silencio se estiró. El auto lleva esperando desde las 7. Senna no lo sabía. Tampoco sabía que Corbin supiera que ella seguía ahí, ni que hubiera pedido que el auto esperara. Terminó el reporte, cerró sesión, se puso el abrigo y caminó hasta la puerta de la oficina de Corbin. Termino el reporte de variaciones mañana, dijo. Corbin estaba de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos, mirando las luces de la ciudad. Se volteó cuando ella habló. Por un momento se miraron el uno al otro a lo largo de la oficina, y Senna pensó, no por primera vez, que era la persona más sola que había conocido en su vida, que esa soledad le quedaba bien, y que se había esforzado mucho por construirla así. Buenas noches, dijo Corbin. Buenas noches, señor Corbin. Senna se fue a casa. Se sentó en su cama, miró el techo y se dijo, con mucha firmeza, que lo que estuviera sintiendo era irrelevante, poco recomendable, y categóricamente, no era su problema. En ese momento se había creído las 3 cosas. El sobre llegó un jueves, dirigido a ella en la oficina, sin remitente, su nombre completo escrito correctamente, Senna Dark. Nadie fuera del grupo Corbin tenía esa dirección. Lo abrió en su escritorio con un abrecartas, y eso fue lo último tranquilo que hizo en las siguientes horas. Adentro había una fotografía. Ella saliendo de la clínica de Bloor Street, la privada, la que no se anunciaba. Con fecha de sello de 3 semanas atrás. Al reverso, en letras de molde, sabemos que hace él por ti. Dile que también lo haga por nosotros, o le contamos a todos lo que eres. Senna puso la fotografía boca abajo sobre el escritorio. Presionó las palmas de las manos a ambos lados. Pensó en lo que significaba todos en ese contexto. Pensó en las deudas que le había dicho a Corbin que se estaban resolviendo, las que no del todo, todavía no. Pensó en el cuarto sobre la lavandería, en el subarriendo de Parkdale, y en los 6 años antes de eso que prefería no recordar si podía evitarlo. Pensó en lo fácil que sería, en realidad. Lo que le estaban pidiendo ni siquiera era tanto. Había visto nombres. Había visto números. Había visto lo suficiente como para poner a ciertas personas frente a otras que pagarían bien por saberlo. Pensó en cómo se sentiría ese dinero. Pensó en ser libre. Tomó su teléfono. Estuvo a punto de marcar un número que no marcaba desde hacía 4 años. Bajó el teléfono. Guardó la fotografía en su bolso. Volvió a su trabajo. Se dijo que todavía lo estaba decidiendo. No lo estaba decidiendo. Ya había decidido. Solo necesitaba un momento para llorarlo. No se lo dijo a Corbin ese día, ni al siguiente. Se dijo que necesitaba tiempo para pensar cómo la verdad era algo más pequeño y más difícil de mirar de frente. No quería ver la cara de Corbin cuando le mostrara la fotografía. No porque temiera lo que él pudiera hacer. Tenía un mapa bastante claro de lo que era capaz de hacer, en abstracto, y ya había hecho las paces con eso. Le temía a otra cosa, a la expresión particular que él tendría cuando entendiera lo que significaba. Que alguien había pensado que a ella se le podía usar. Que la habían mirado y habían visto una palanca. Senna había pasado toda su vida siendo una palanca. Estaba cansada de serlo. Al 4.º día, llegó y lo encontró de pie junto a su escritorio. Corbin tenía su bolso en las manos. Senna se detuvo en el umbral. Su corazón hizo algo desagradable. «¿Se te cayó?», dijo Corbin. Le extendió el bolso. De la silla, la fotografía. Boca arriba o boca abajo, no pudo saberlo. El rostro de Corbin no le decía nada.
Sus expresiones casi nunca decían nada. Senna cruzó la sala y tomó el bolso. Sus manos quedaron cerca un momento, lo suficiente para que ella viera la cicatriz vieja en los nudillos de Corbin, la que nunca le había preguntado. Gracias, dijo Senna. Se sentó. Encendió su monitor. Sintió que Corbin seguía ahí, de pie. Senna debió haberle contado en ese momento. Ahora lo sabe. Debió haber sacado la fotografía y ponerla sobre el escritorio entre ambos, como un asiento contable más, limpio y factual, y dejar que él lo resolviera como resolvía todo, con eficiencia, sin sentimentalismo, sin pedirle más de lo que ella quisiera dar. No lo hizo. Llegó la documentación de Moreau, dijo en cambio. Tengo el resumen listo para las 10. Un silencio. Tan largo que casi levantó la vista. Está bien, dijo Corbin. Entró a su oficina. Senna escuchó la puerta cerrarse. Pasó las siguientes 3 horas trabajando. No pensó en la fotografía. No pensó en el número que casi había marcado. No pensó en cómo el nombre de Lynette Aberstock se le había quedado clavado en el fondo de la mente como una cortada de papel. Al mediodía, alguien lanzó un ladrillo contra la ventana del vestíbulo. Nadie salió herido. El vestíbulo estaba vacío. Senna había ido a la cocina por 2 minutos, y el guardia de seguridad andaba en la vuelta, lo cual, después, le pareció calculado con precisión. El ladrillo traía una nota amarrada con una liga, 4 palabras en letras de molde, que Senna alcanzó a leer antes de que el equipo de seguridad llegara a recogerlo. No le dijo a nadie lo que decía. Se quedó en su escritorio el resto de la tarde pensando en salidas. No del edificio, sino de la situación, de esta forma particular de su vida que había construido con tanto cuidado, cuenta por cuenta, asiento por asiento, durante 2 años, y que ahora resultaba, evidentemente, no tan privada como ella necesitaba que fuera. Corbin salió de su oficina a las 5:15 y se paró en la puerta del despacho de Senna. «¿Sigues aquí?», dijo. Tú también. Corbin la miró. Senna lo miró. Sacó la fotografía de su bolso y la puso sobre el escritorio, de cara a él. Corbin cruzó la sala en 5 pasos. Miró la fotografía largo rato sin tocarla. Senna observó su mandíbula. Observó esa quietud particular que se apoderó de él, una quietud que no era calma, pero que estaba hecha del mismo material que la calma. «¿Cuándo te llegó esto?», preguntó. «Hace 4 días». Lo vio procesarlo. «¿Y la ventana?», dijo Corbin. «Creo que sí, es lo mismo». Tomó la fotografía. La volteó, leyó el reverso, la volvió a dejar. «Creen que pueden usarte contra mí», dijo. «Creen algo más que eso», respondió Senna. «Creen que ya estoy comprometida, que ya hay algo con que presionarme». ¿Tienen razón? Senna lo miró. «No». Corbin la miró un largo momento, con esa atención que costaba algo recibir. «Las deudas», dijo. Senna sabía que llegaría a eso. Sí, dime. Se lo contó. No todo. Había partes de los 6 años antes de llegar a Toronto que nunca le había contado a nadie, y no iba a empezar ahora. Pero le contó lo suficiente. El monto, las personas, la naturaleza de la obligación original, que nunca había sido suya, que había heredado de la forma en que se heredan las cosas que a uno lo destruyen, por las decisiones de otra persona, y por la negativa propia de dejarlos enfrentar solo sus consecuencias. Corbin escuchó sin interrumpir. Hizo 2 preguntas. Las hizo de la misma forma en que hacía todo, con calma, con la paciencia de un hombre que entendía que algunas cuentas tardan en cerrar. Cuando Senna terminó, la oficina estaba muy en silencio. «¿Por qué no me lo dijiste hace 4 días?», preguntó Corbin. Senna pensó en la respuesta honesta. Se la dio. «Porque no quería que pensaras que habías contratado a un problema». Algo cambió en el rostro de Corbin. «No mucho. Una fracción de algo». «Te contraté», dijo despacio, «porque entraste a una entrevista y le dijiste a mi director de operaciones que habías encontrado un error en mi declaración de Gibraltar, y que yo iba a querer escuchar el resto. He trabajado con mucha gente en mi vida, Senna. Puedo contar con una mano a los que describiría como algo que no sea un problema». Senna no supo qué hacer con eso.
Miró la fotografía sobre el escritorio, entre los dos. Debí habértelo dicho de inmediato, dijo. Sí, coincidió Corbin. Debiste hacerlo. Tomó su teléfono. Hizo 2 llamadas que Senna no entendió del todo, usando nombres que reconocía y otros que no, en ese lenguaje particular de la logística que ella había aprendido a ignorar durante 2 años sin que nadie se lo pidiera. Cuando colgó, la miró. Las deudas, dijo. Todas. ¿Cuál es el número? Senna se lo dijo. Corbin asintió una vez, de la misma forma en que asentía cuando ella le daba los resultados de una auditoría. Considéralo resuelto, dijo. No puedo permitir que... No es un regalo, interrumpió Corbin. Ponlo en los libros como un adelanto. Vas a pagármelo. Sé que lo harás, porque eres la única persona que he empleado en 15 años que insistiría en hacerlo. Senna lo miró un largo rato. ¿Y la gente que mandó la fotografía? Preguntó. También se está resolviendo. Senna debió sentir alivio. Sintió algo más complicado que eso. Ese vértigo particular de cargar algo solo durante años y que, de pronto, sin aviso, se lo quiten de encima. La forma en que el cuerpo tarda en creérselo. La forma en que la mano sigue tensándose, buscando un peso que ya no está. Lynette de Aberstock, dijo Senna. Terminó saliendo de todas formas. Corbin la miró con mucho cuidado. Eso se terminó, dijo. Senna debió preguntar cuándo. Debió preguntar por qué. No hizo ninguna de las 2 cosas. Entiendo, dijo. ¿De verdad? La oficina estaba muy en silencio. La ciudad zumbaba afuera, 12 pisos abajo, todo ese movimiento ordinario que seguía sin importar nada. He sido muy cuidadosa, dijo Senna, durante 2 años, muy deliberada. Lo sé, dijo Corbin. Era lo profesional. Sí, dijo ella, despacio. No estoy segura de que pueda seguir siéndolo. Corbin se quedó callado un momento. Luego. También lo sé. Senna lo miró. Él la miró. La fotografía seguía sobre el escritorio, entre los dos, boca arriba, documentando una noche en la que Corbin la había llevado a una clínica y se había quedado sentado en un rincón del consultorio, con el abrigo puesto, y ella nunca preguntó por qué, y él nunca lo explicó. El auto está abajo, dijo Corbin. Supongo que... Hoy manejo yo, dijo Senna. Corbin la miró. No tienes que... ¿Senna? Su voz, como a veces sonaba, baja y pareja, sin dejar espacio real para nada más. Déjame llevarte a casa. Senna tomó su abrigo. Tomó su bolso. Miró el escritorio una última vez, esos 2 años de distancia cuidadosa, documentados prolijamente en el espacio entre su silla y la puerta de la oficina de Corbin. Está bien, dijo. Apagó su monitor. Caminó hacia la puerta, y Corbin ya estaba ahí, sosteniéndola abierta, y ella pasó, y ninguno de los dos dijo una palabra más hasta que estuvieron en el elevador. Y entonces él dijo su nombre una vez, en voz baja, como casi nunca lo hacía, y Senna no respondió porque no hacía falta, porque hay cosas que no piden respuesta. Solo piden que uno se quede quieto y las deje ser verdad. Las puertas del elevador se abrieron. Salieron al vestíbulo, pasaron junto a la ventana todavía tapiada, hacia la noche fría de Toronto, y Senna Dark pensó, voy a tener que rehacer, desde cero, todo mi balance de esta situación. Y por primera vez en mucho tiempo, no le importó dónde fueran a caer los números.